Carlos School, e inmediatamente vamos a transmitir un video y acto seguido la señora Cristina Burelli dará comienzo a su exposición. Buenos días, Carlos. Buenos días, María Embajadora Belandria. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los espectadores que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los miembros del cuerpo diplomático acreditados en Perú y en Brasil. También a los funcionarios de el Ministerio, de los ministerios y de las distintas instituciones en ambos países. Y bueno, esperemos que puedan informarse, puedan tener muy buena información sobre este foro en un tema que nos compete a todos, que no solo el arco minero ha sido, digamos, una región muy afectada donde hay daños ambientales, donde pueblos indígenas han sido desplazados, sino también ha sido la razón por las cuales muchos migrantes han tenido que desplazarse al Brasil. Yo creo que es muy importante esta oportunidad que tenemos hoy y este foro para todos tener esta información. Muchas gracias. Bueno, solamente le voy a recordar a nuestros queridos panelistas que como hay personas conectadas que no hablan español, que son brasileiros, que entienden si hablamos despacio, solamente les reitero que no hablemos venezolanamente, sino que hablemos un poco más pausado para que ellos nos puedan seguir la conversación. Entonces vamos a compartir un video con ustedes. Aquí hacemos otro vuelo, virtual, en círculo. Esta vez alrededor del río Chicanán, tributario del río Cuyuní, con una imagen de satélite Landsat 8 del 6 de octubre del 2019. Este inmenso mar verde de selvas tropicales del escudo guayanés está dentro de la Reserva Forestal de Imataca desde el año 1963. Pertenencia que en teoría debió conservar sus bosques y su potencial forestal, ya que la minería siempre ha estado prohibida por ley. La nueva ley orgánica de la megareserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonia venezolana, sancionada unánimemente por la Asamblea Nacional el 27 de noviembre del 2018, le da aún mayor protección a estas selvas al derogar la figura de reserva forestal y convertirla en una reserva de biosfera. En rojo delimitamos los sitios de mayor impacto minero, aunque no todos están incluidos en la foto. Todas estas minas son ilegales. Las pocas que contaban con permiso fueron invadidas por los mineros anárquicos en los últimos 15 años. Aquí impera la ley de la selva. Y la minería sucede fundamentalmente sobre los márgenes de los ríos. El principal río que vemos en la imagen es el Chicanán, tributario del Cuyuní. Toda la región está severamente contaminada con mercurio, sustancia química altamente tóxica que se emplea para extraer el oro del suelo. Y bien, con este breve video me permito presentarles entonces a Cristina Burelli, directora ejecutiva de V5 Initiative y enlace internacional de SOS Orinoco. La palabra para ti, Cristina. Gracias, María Teresa. Buenos días a todos. Buenos días a todos los distinguidos embajadores y a los periodistas, los amigos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a arrancar, María Teresa, cuando puedas, con la presentación. ¿Cómo no? Con mucho gusto. La crisis al sur del Orinoco es una faceta de la crisis venezolana que hasta ahora ha sido muy poco visible, pero es una que impacta a toda la región. El régimen está dando la clara señal que la minería indiscriminada, que deforesta, envenena con mercurio y sedimenta los ríos, tiene prioridad sobre la preservación del ambiente extremadamente delicado del sur de Venezuela y sobre la estructura social de los pueblos indígenas.
Todo esto está acelerando una grave crisis de salud, violación de derechos humanos, todo tipo de actividades ilícitas, violencia, lo cual está afectando gravemente la seguridad y soberanía nacional y eventualmente va a causar diversos efectos nocivos en la región. Sí, exacto. Sí, esa, por favor. Esa Ahí está. ¿Se ve? El informe, esa es, sí. El informe reciente de la alta comisionada Michelle Bachelet, publicado recientemente, ha sido muy positivo porque justamente ha visibilizado el tema del arco minero. El informe se enfoca en los abusos de derechos humanos, pero no aborda directamente el abuso a los derechos ambientales, que como sabemos también son derechos humanos, y en Venezuela están inscritos en la Constitución. Este informe no aborda tampoco el tema al derecho al agua limpia, ni hay consideraciones sobre el impacto que tiene sobre las áreas protegidas. Por último, el informe no cuestiona en sí la legalidad del decreto 2248, la del arco minero, sino sus efectos. Pasemos a la siguiente lámina. El sur de Venezuela está comprendido por 3 estados, Delta Macuro, Bolívar y Amazonas. Todo ello es la Amazonía y Guayana venezolana. La política del Estado venezolano en los últimos 40 años había sido la de considerarlo como un mosaico, como ven en este mapa, parece un mosaico, ¿no? De áreas de conservación, tanto por sus valores ecológicos y biológicos como por sus valores humanos y culturales, y por los servicios ecosistémicos que esta región provee. Este mosaico de colores que se ve en el mapa muestra la diversidad de estrategias que Venezuela había implantado para lograr ese objetivo de conservación y sostenibilidad. Entre los objetivos está el de proteger sus fuentes de potencial de agua dulce, que están entre los más abundantes del continente, y de cuyo potencial hidroeléctrico, específicamente el de la cuenca Caroní-Paragua, depende cerca de un 70% del abastecimiento eléctrico del país. En el año 2016, el régimen de Maduro busca desesperadamente recursos financieros debido al colapso de la industria petrolera y lanza el decreto del arco minero del Orinoco, que se ve en el mapa delimitado en rojo. Eso está al borde del Orinoco y al sur hay una cajita pequeña en la frontera con Brasil. Lo pueden ver ahí en el mapa. Esto fue a fin de maximizar y privilegiar el extractivismo minero en todas sus formas. Esto anula toda la política de conservación y sostenibilidad. El arco minero genera un acoso sobre las áreas protegidas y desborda su política más allá de esas líneas rojas. A continuación veremos 6 ejemplos de ello. Y cada ejemplo corresponde al círculo. Sí, regrésate un segundito, María Teresa, por favor. Van a ver unos círculos negros. Yo les voy a hacer como un enfoque sobre cada uno de esos círculos negros. Gracias. Siguiente. El primer caso es el de la Reserva Forestal de Imataca. Acabamos de ver este video, el que pasamos, que es sobre esta zona. Es sin duda el corazón del arco minero. Y aquí se encuentra el foco minero individual más grande del país, en plena selva tropical, destruyendo los márgenes y la ecología del río Cuyuní. Siguiente lámina. El segundo caso es el más atroz desde el punto de vista del impacto simbólico. Es la violación del único sitio de patrimonio mundial natural de Venezuela, declarado por la UNESCO el Parque Nacional Canaima, el más emblemático del país, donde se encuentra la cascada más alta del planeta, y algunas de las montañas tabulares más famosas del mundo, como Roraima, Ollantaypuy, Chimantá y muchos otros. Este parque nacional es el territorio protegido de las comunidades más tradicionales del pueblo Pemón. Todos ellos han sido forzados por las políticas del régimen a realizar la minería para poder subsistir. Estas políticas llevaron al total colapso del turismo, que por décadas era la principal fuente de empleo en la región. Muchas de estas minas operan con financiamiento y control de los grupos delincuenciales que también operan en Imataca.
Siguiente lámina. El tercer ejemplo es el río Icabarú, protegido por una figura legal que prohíbe la minería, diseñada para salvaguardar la producción de agua que abastece el sistema hidroeléctrico del Caroní, aguas abajo, del cual depende el 70% del abastecimiento eléctrico del país. Aquí la minería está controlada por el mismo sistema delincuencial estructurado por elementos del sector político, civil, militares y empresarios. La dinámica de esta región depende casi en un 100% de la economía del norte de Brasil, o sea, de Boavista. Siguiente lámina. Este es el caso de el río La Paragua, gran parte del cual está protegido por la figura de monumento natural que tiene como centro el portentoso Tepuy Guayquinima. Este río es el que más agua aporta al sistema hidroeléctrico de Caroní. Después de el foco de Cuyuní, de las Claritas, este es el segundo foco minero de oro más grande del país. Esta zona ha sido escenario de matanzas perpetradas por elementos militares para hacerse el control de las minas. Siguiente lámina. Todos los anteriores ejemplos están ubicados en el estado Bolívar, el más poblado del sur del Orinoco. Los siguientes casos que voy a presentar son del estado Amazonas. Este quinto ejemplo es uno de los más preocupantes, el Parque Nacional Yapacana. No tan solo porque es un parque nacional que está siendo destruido, con más minería incluso que en Canaima, sino porque es un enclave estratégico fundamental de las guerrillas colombianas. Lo decimos en plural, ya que toda la evidencia apunta a que está gobernado el Parque Nacional por una especie de coalición entre la FARC y el ELN. Yapacana es su centro financiero y logístico. Es la llave de entrada a todo el sur de Venezuela y es la bisagra con todas sus operaciones de narcotráfico provenientes de Colombia. Aquí se invierte el dinero de la droga y se convierte en oro. Existe ahí una población de entre 2.000 y 3.000 mineros, donde el gobierno y los servicios los provee la guerrilla. Trata de blancas, trabajo infantil, todo tipo de violaciones a los derechos humanos tiene su foco en Yapacana. Toda esta situación es posible gracias a convenios que la guerrilla tiene con los militares venezolanos y en la que ellos participan en las ganancias. Siguiente. Este caso, el caso de Hachimú, es uno de los más dramáticos en lo social y lo humano. El pueblo Yanomami, uno de los más conocidos y famosos de todo el mundo por su ancestral acervo cultural, está siendo roto en sus estructuras por la invasión de garimpeiros provenientes de Brasil. En la aldea de Hachimú se perpetró ya hace más de 20 años una masacre que condujo a sentencias firmes condenatorias por parte de la Corte Interamericana de Justicia. Allí, en este momento, están asentados mineros brasileños, con complicidad de militares venezolanos, en perjuicio de la convivencia y la paz de la comunidad indígena y en total violación de las leyes venezolanas. Además, estos mineros son vectores de enfermedades mortales para los Yanomami, como es el caso del sarampión, y actualmente, por supuesto, están extremadamente vulnerables al COVID-19. Siguiente. Este es un mapa que es otro mosaico. Es el sur del Orinoco, donde se concentra la mayor diversidad sociocultural y étnica de Venezuela. Esta región es habitada por múltiples comunidades criollas y afrodescendientes y por 27 diferentes pueblos indígenas. Cada uno de estos grupos étnicos tiene su particularidad social, cultural y lingüística. Estas son cifras del censo del 2011, por supuesto, o sea, eso fue hace 10 años, no hay cifras más actuales, pero les da una idea. Siguiente lámina. Bueno, estos son como las cifras más emblemáticas que resumen la crisis del sur del Orinoco. En conclusión, quisiéramos decir que no podemos subestimar la amenaza que representa este conflicto desatado por el control de la riqueza mineral para la seguridad y soberanía nacional y la seguridad y estabilidad de los países vecinos, Colombia, Brasil, Guyana y el Caribe incluso.
La comunidad internacional no puede permitir que un conflicto violento por la riqueza mineral del tipo que ha devastado a varios países africanos se implante en el centro del continente americano. Siguiente lámina. Pensamos que un Estado fallido en el corazón del continente americano, dotado de esta gran riqueza mineral, que carece de un gobierno responsable, es presa seguro para algunos y tiene que ser causa de alarma y preocupación para todos. Muchas gracias. Un minuto, to share. Gracias, Cristina. Entonces, ahora, por favor, Carlos, dale el derecho de palabra al diputado de Gracia. Lo presentas tú, por favor. Sí, bueno, para mí es un honor presentar al diputado Américo de Gracia, quien además es diputado por el Estado Bolívar, comisionado de la presidencia para todo el tema de la minería ilegal, y bueno, por ser también de la zona, un conocedor de la materia. Así que bueno, diputado, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos, María Teresa, y al resto de los panelistas, Cristina, Humberto, a los invitados especiales y a los periodistas, por permitirnos hablar del drama, de la tragedia que se vive al sur del Orinoco. Yo quisiera, en primer lugar, señalar que hoy se conoce el arco minero o la explotación de los minerales en conflictos en Venezuela como el arco minero del Orinoco, pero que ha tenido otros nombres desde Chávez para acá. Comenzó Chávez con instrumentar estos mecanismos perversos de minería con la misión Piar. Luego mutó a la reconversión minera. Posteriormente se le llamó Plan Caura y tuvo 3 fases, 1, 2 y 3. Luego mutaron y se llamó nacionalización del oro. Con Chávez tuvieron nacionalización del oro 1, 2 y 3. Después, con Maduro tuvieron nacionalización del oro 1 y 2. Después, Maduro la convierte, incluso por sugerencia de Chávez ya en un programa televisivo en el 2011, en el arco minero del Orinoco, que es como se conoce hoy. Pero ha ido progresivamente ocupando cada vez más territorio. En febrero del 2016, cuando se hace el decreto del arco minero del Orinoco, se estipuló, tal como lo señaló Cristina en su informe, 111.000 kilómetros cuadrados para destinarlo a la actividad minera al sur del Orinoco, y era exclusivamente el Estado Bolívar. No obstante, ese territorio significa un espacio mucho más grande que toda Portugal, o todo Panamá, o toda Cuba, o Bélgica. Hoy día, el arco minero del Orinoco se ha expandido de tal manera que ocupa el 50% del territorio nacional de Venezuela. Vale decir, todo el estado del Tamacuro, todo el estado Bolívar y todo el estado Amazonas, lo que significa un promedio de 500.000 kilómetros cuadrados. Eso significa 3 veces el tamaño del estado de la Florida, en Estados Unidos, o más grande que España como territorio. Y ha afectado a 10 de los 44 parques nacionales que tiene Venezuela. Afecta a 33 comunidades indígenas de las 55 que tiene Venezuela. Afecta de igual manera, de manera directa, a la hidroeléctrica más importante, tal como lo señala SOS Orinoco, que le suministra electricidad al 70% del territorio venezolano, que es la hidroeléctrica del Guri, como nosotros normalmente la conocemos, y es porque afecta a sus ríos, la Paragua, el Icabarú, el Caroní. Y bueno, por supuesto,
la cuenca hidrográfica más importante de toda Venezuela está ubicada al sur del Orinoco. Y por supuesto, también de alguna manera tiene que ver con un tema de soberanía nacional. Y digo de soberanía nacional porque también está afectando esta ocupación territorial, la está ocupando, valga la redundancia, países como Rusia, China, Irán, Turquía y sobremanera Cuba, que es prácticamente quien dicta los parámetros de cómo instrumentar cada una de estas políticas de manera expansiva territorialmente, hasta convertirlo pues en lo que se ha dado a llamar en un estado fallido. Todo lo que ocurre al sur del Orinoco ocurre con la venia, con la visa, con la autorización de la narcodictadura de Nicolás Maduro o el narcomadurismo, como ahora se le comienza a señalar en Guayana, y son con los efectos ya conocidos desde el punto de vista ambiental, porque afecta también el 7% de toda la Amazonía al sur de América, de Sudamérica. El 7% está ubicado en Venezuela, pero que adicionalmente a eso tiene formas de cómo han penetrado todo nuestro espacio territorial con grupos terroristas que si bien provienen de Colombia, como el caso del ELN y de la FARC, no es menos cierto que también se dirigen operan desde La Habana, Cuba. Y por supuesto hay otros dos grupos terroristas que también están enclavados y tienen prácticamente operaciones mineras dentro de nuestro territorio al sur del estado Bolívar, que son el Hezbollah y el Hamas, que también de alguna manera operan en nuestro territorio. Pero adicionalmente a ello están ocupando también o lo ocupa como, vamos a decir, como una suerte de paraguas, una compañía anónima militar de petróleo, minería y gas, que se conoce normalmente por sus siglas como Caminpen, Compañía Anónima de Minería, Gas y Petróleo Militar. Y esta empresa tiene que ver con toda la parte operativa. No estoy hablando de concesiones, sino que entrega operativamente minas para que grupos irregulares, grupos terroristas, grupos armados vandálicos organizados por el régimen de Nicolás Maduro hagan vida activa en todo este territorio. Esa es parte de la realidad que hoy lamentablemente nos ocupa. Y por supuesto, la solución a un tema tan dramático como este, que se traduce en enfermedades, en estafa financiera, en robo prácticamente a la nación, en saqueo, es que mutemos, no solamente que se dé un cambio, vamos a decir, en el alto mando de gobierno, sino que también se dé un cambio de modelo y podamos mostrar un modelo mucho más humano, mucho más amigable con el ambiente, eximido del extractivismo minero, y que podamos tener una economía mucho más diversa, mucho más sólida, mucho más confiable y mucho más transparente en este sentido. Esa es prácticamente la inmensa tarea que tenemos los venezolanos, y por supuesto es una de las tareas que nos ha encomendado nuestro presidente interino, Juan Guaidó. Y por supuesto ustedes tendrán también muchas preguntas que hacernos y estaremos dispuestos a responderlas. Muchísimas gracias.
Gracias al diputado Américo de Gracia, que además por sus denuncias bien fundamentadas, por las pruebas que ha estado mostrando al mundo sobre los crímenes que se cometen en el arco minero, tuvo que salir de Venezuela a exilarse porque su vida corría realmente el riesgo de ser asesinado por estas mafias que controlan el arco minero. Vamos a presentar ahora a nuestro ponente, a Humberto Prado, el cual no veo en este momento. Humberto. Humberto. Disculpen con estas cosas. Hola, Aquí está Humberto Prado. Humberto Prado es el comisionado presidencial para los derechos humanos designado por el gobierno interino. Humberto es un hombre conocido internacionalmente como defensor de los derechos humanos y ha venido junto con el diputado de Gracia y con todo el equipo que está trabajando la documentación sobre los crímenes que se cometen en el arco minero, realizando el trabajo no solamente de la denuncia, sino de la formalización de la denuncia para establecer las responsabilidades. Como señalaba Cristina Burelli, no solamente es la violación de los derechos humanos específicamente a las personas, los crímenes que se cometen en el arco minero, sino también la violación de los derechos ambientales que afectan de manera directa a los países vecinos. De manera que, Humberto, te doy la palabra para tus palabras iniciales y luego me avisas cuando quieres que coloquemos tu presentación. Sí, bueno, de una vez, embajadora, si es tan amable, ¿Cómo no? favor. ¿Cómo no? Segundo, quiero saludar a la señora Cristina, a nuestro amigo comisionado Américo de Gracia, a nuestro embajador en Perú, a Carlos Escul, y además de todas las personas que nos están en este momento siguiendo por las diferentes redes. Hablar de este punto es tan importante que tanto que se ha dicho, y Américo incluso que ha tenido una relación en este punto alzando la voz de lo que venía sucediendo, incluso Cristina a través de la organización en la cual trabaja, y que ahora por lo menos en lo que yo quiero puntualizar, en lo que voy a exponerle, es lo que tiene que ver con el sistema universal de los derechos humanos, puntualmente con lo que ha venido trabajando la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero no solamente eso, yo creo que es importante puntualizarlo dentro de lo que tiene que ver con la ACNUD, que viene siendo la oficina de la alta comisionada, sino también el sistema interamericano de los derechos humanos a través de la Comisión Interamericana y a través de varios de sus mecanismos. En vista de que está cada uno de los puntos que han desarrollado muy bien expresado la señora Cristina y nuestro amigo comisionado y diputado Américo de Gracia. Por lo tanto, me voy a centrar simplemente en el tema que tiene que ver con el informe, en vista de que ya han expresado la situación, cómo se viene desarrollando en ese punto del país. Podemos pasar la primera lámina. Entonces, fíjense que desde el año 2019, por primera vez en Venezuela, llegan unas oficiales de la oficina de la alta comisionada a venir a valorar la situación en nuestro país y realizan una serie de visitas, 3 oficiales de la oficina de la alta comisionada en los estados, en Caracas, en el estado Carabobo, en el estado Lara y en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. De allí ellos empiezan, como se dice, a recopilar a través de las diferentes reuniones que tienen con organizaciones de derechos humanos, con víctimas, y además de esto, a tener como una relación muy directa con lo que viene sucediendo en nuestro país por las diferentes denuncias que hay sobre violaciones de derechos humanos
no solamente con este mecanismo que está ahorita en nuestro país, con la designación de unos oficiales, sino a través del EPU, que es el examen periódico universal, que venía desde ese punto de vista desarrollándose a través de las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, a través del movimiento de derechos humanos y a través de denuncias que se hacían también de la Asamblea Nacional. Y entonces es así como hacen por lo menos la primera actualización oral de este informe que venía preparándose para el Consejo de los Derechos Humanos en su periodo 40 y trae como consecuencia que a nuestro país lo visite nada más y nada menos, y eso por lo menos yo creo que las personas que me están escuchando representó una visita muy importante que fue la de la propia alta comisionada de las Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, donde yo creo que ustedes, si nos vamos a lo que tiene que ver con una relación de lo que fue la visita de ella a nuestro país, que la recibieron con violines, y después que la recibieron con violines el régimen, y que ella tuvo reuniones con todos los sectores de nuestro país, y además de eso, incluso hasta lloró con las víctimas de violaciones de derechos humanos, no solamente de las que pudieron llegar a Caracas, donde ella estuvo, sino también a través de los diferentes informes que fueron consignados con la reunión que tuvo con todo el movimiento de derechos humanos en Venezuela, en la propia Universidad Metropolitana de Caracas. Entonces, después de ahí vino como especie de lo que tiene que ver con la visita in situ, tanto de los oficiales como de la señora Bachelet, de lo que estaba sucediendo en Venezuela en los diferentes derechos humanos en nuestro país, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, y además un tema que tenía que desarrollarse también, que es el tema de la migración venezolana, en vista de la situación que estaba sucediendo, no solamente cómo se ha expandido en el mundo, sino también con, por lo menos, una serie de países hermanos como Colombia, como Brasil, y que empezaron incluso a tomar por lo menos medidas en vista de la situación que se estaba presentando y cómo este tipo de situación está afectando también a países en vista de esa migración forzada, que simplemente las personas ven 3 puntos muy importantes. Una tiene que ver con la seguridad personal, otra tiene que ver con la comida y otra que yo creo que las personas que han documentado este tema, simplemente las personas trataban de ir hacia otro país, era precisamente para que lo atendieran médicamente, en vista de que en esos hospitales por lo menos existía la asistencia médica y los insumos y también la forma como se trataba. Y por eso empezaron, por esos 3 puntos, empezamos a ver una serie de situaciones, además de que la mano de obra del venezolano también, por lo menos, era incluso para ayudar a sus familias en nuestro país. Entonces, después que viene todo este tipo de visita de la señora Bachelet, después que sale el resultado de la investigación de las denuncias de violaciones de derechos humanos con 16 recomendaciones, viene el famoso informe del 15 de julio. Del 15 de julio, cuando precisamente la alta comisionada, a través de la presentación de su informe, empieza a hablar de los patrones que nosotros, a través de los diferentes informes de derechos humanos, decíamos que estaba ya ocurriendo en nuestro país. Y eso simplemente no era que lo estaba diciendo ningún defensor de derechos humanos, no lo estaba diciendo el gobierno interino, no lo estaba diciendo la Asamblea Nacional, no lo estaban diciendo las organizaciones de derechos humanos, sino que lo estaba diciendo ya la propia alta comisionada de Naciones Unidas. Y era como se dice, no es precisamente la valoración que se le tiene que dar de parte de lo que está por lo menos ocurriendo por la voz de las propias organizaciones o los organismos,
sino la propia alta comisionada que pone esto en la sala de Naciones Unidas. Tienes que regresar la imagen, por favor. Ahí. Y, sí, muchas gracias. Entonces, después de esto ocurre en diciembre, que viene como la última actualización, pero también ocurren otras cosas. Ocurre de que el Consejo de Derechos Humanos elige por lo menos en una silla del Consejo a Venezuela, representado por el régimen, y que precisamente el régimen, siendo señalado de las violaciones de derechos humanos, ahora iba a ocupar esa silla. Pero eso no nos extraña a nosotros en vista de lo que ha sido la trayectoria de muchos personajes que se han sentado simplemente para sabotear las decisiones del propio Consejo hacia el mundo de las recomendaciones que se tienen que dar para lo que tiene que ver con restablecimiento cuando se violan derechos humanos. Y hubo este año, en el mes de marzo, el primero informe de actualización. Pero después vienen dos cosas muy importantes que el propio Consejo de Derechos Humanos, por lo menos aprueba, lo que es tres cosas muy importantes. Dos informes precisamente que eran impulsados por unos países en el Consejo de Derechos Humanos. Uno impulsado por Irán, que precisamente consistió en lo que tiene que ver con una asistencia técnica, pero la alta comisionada fue más allá de las asistencias técnicas y vuelve a nombrar incluso los patrones de torturas en diferentes organismos del país. Y además de esto, después viene otro informe que es el que acaba de presentar el pasado 15 de julio, que es donde sale el famoso arco minero, puntualmente el arco minero. Y este informe tuvo como tres características. Uno de lo que era la independencia judicial, otro el acceso a la justicia y el otro punto que tiene que ver con el arco minero. El arco minero ya lo ha desarrollado muy bien tanto la señora Cristina como el comisionado de Gracia. Y yo me voy a puntualizar nada más en lo que tiene que ver con dos párrafos de este informe. Uno que tiene que ver en lo cual ella habla de que lo que tiene que estar, que viene documentando en cuanto a lo que tiene que ver con los grupos que se reproducen, por lo menos con un modelo del pranato o jefe en ese sector, de manera de mantener, por lo menos como se dice, un sindicato criminal. Y en este punto yo quiero pararme porque es que se hicieron muchas denuncias de lo que estaban ocurriendo en nuestras cárceles desde el año 2012 en cuanto a lo que era la formación ideológica, en cuanto a lo que era el orden cerrado, y simplemente estábamos diciendo desde un primer momento de que los presos lo estaban sacando hacia el Estado Bolívar, precisamente con la explotación de ciertas y determinadas minas. Y la alta comisionada lo pone con nombre y apellido, con las investigaciones que hace su grupo en el país, en este informe, y con el nombre que traslada de lo que es la figura del PRAN que hay en nuestro país, como hay en otros países que también tienen ciertas y determinadas figuras. Pero me voy a concentrar en esta, en vista de que han mantenido un cartel dentro de lo que tiene que ver en este punto, que no es solamente otros grupos irregulares que hay en el sector, sino también hay estas figuras en el Estado Bolívar en lo que tiene que ver con el arco minero. Y también yo creo que una de las cosas que a nosotros nos tiene que llamar muchísimo la atención, es que dentro precisamente de esta situación que se vive en el arco minero y que los oficiales de la alta comisionada vienen recogiendo, entonces el régimen simplemente le dice que ante este tipo de situaciones, ellos, para regularizar y neutralizar lo que tiene que ver con las andanzas de los grupos irregulares, entonces ellos van hacia la creación de una brigada especial. Entonces aquí a nosotros nos llama mucho la atención
Porque ¿qué tipo de brigada especial va a impulsar el régimen en este sector? Otra FAES, un CONAS, otro de las DIGESIN. Y cuando nosotros precisamente vemos los propios informes de la alta comisionada con estos grupos que están, incluso que la propia alta comisionada ha solicitado la disolución total de lo que tiene que ver con el FAES, entonces aquí nombran la creación de una brigada especial. Entonces, yo creo que eso hay que ponerle, como se dice, el ojo, porque es de mucho cuidado. Y de paso, de lo que tiene que ver con las personas que tienen responsabilidades en este sector. Y aquí hay dos cosas muy puntuales que hay que determinar. Aquí hay complicidad y en ningún momento nosotros podemos decir que es negligencia. En vista de todas las situaciones que se han levantado y se han documentado y que precisamente se han puesto en la oficina de la alta comisionada, y que no es solamente dicho por los propios movimientos de derechos humanos o las propias autoridades y también los propios, las diferentes universidades, sino que también es corroborado por el propio oficiales de la alta comisionada. Entonces, bueno, nada, lo dejo hasta aquí. Con las preguntas uno puede por lo menos expandirse un poquito más, pero creo que es muy importante esto. Exactamente. Muchísimas gracias, Humberto. Le recordamos a quienes están conectados que pueden formular sus preguntas, y las preguntas básicamente enriquecen este debate. El embajador Carlos Escul tiene dos preguntas. Yo creo que para optimizar el tiempo, tomar varias preguntas de los que están conectados y luego entonces que cada uno de nuestros panelistas pues les responda. Así que, Carlos. Sí, muchas gracias, embajadora. Sí, tengo aquí una primera pregunta que nos envían. Si hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el arco minero y si ellas pueden trabajar libremente en este área, digamos, cómo son afectadas, digamos, su trabajo, ¿no? Y lo segundo que nos preguntan es si nos pueden explicar un poco cuál es la dimensión del negocio de la minería ilegal en el arco minero, cómo utiliza esto la minería ilegal para financiar el régimen de Maduro y cuál es el destino final de este oro. Muchas gracias. Américo. Sí. Américo. Sí. Creo que es una pregunta para ti. Sí. Ok. Brevemente, para darle también oportunidad a otros que pregunten, hay organizaciones ONG que están trabajando fundamentalmente vinculadas a la iglesia o a las iglesias. No hago distinción de ninguna de ellas. Pero el trabajo no es público, ni es notorio, ni es comunicacional. Porque en el caso del sur del Orinoco, desafortunadamente esos trabajos, o sea, hacer investigaciones en este campo se paga desafortunadamente con la vida. Y quienes suministran información son quienes finalmente son mutilados, son, digamos, asesinados o sufren algún tipo de violencia por parte de estos criminales. Entonces, el trabajo es muy delicado, bueno, al extremo que muchos de nosotros estamos fuera del país a propósito de estas denuncias que hemos venido trabajando desde el año 2006, incluso antes de ser parlamentario o diputado. Por otro lado, yo quisiera aclarar brevemente también el concepto de minas ilegales. Todas las minas al sur del Orinoco, todas sin excepción, son ilegales, salvo Minerven. Minerven es una empresa que trabaja en el Callao, que tiene una concesión minera desde el año 1970 con el primer gobierno del presidente Caldera, cuando fueron nacionalizadas a dos empresas británicas. Y esto, hoy, Minerven está siendo operada por Miviturben, que es una empresa
de origen turco, pero que su propietario hoy está preso en Cabo Verde y se llama Alep Saad, que muchos de ustedes quizás el nombre le es familiar. Y utilizan, y ahora voy con la tercera parte de la pregunta, utilizan a Miviturben, vale decir a Minerven, que es la única empresa legal, para triangular la salida del oro de manera legal, entre comillas, hacia el exterior, bien sea Dubái, Turquía, Rusia o cualquier otro país, pero siempre camuflajeando. Por ejemplo, y con esto concluyo, Minerven reporta 300 kilos de oro mensuales que produce, pero se ha determinado o determinó una comisión del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, presidido en aquel entonces por un diputado del PSV, Aldrin Torres, quien a propósito de este informe fue lamentablemente secuestrado él y su esposa y asesinados ambos. Aldrin Torres, repito, decía en su informe que salían 30.000 kilos, vale decir 30 toneladas de oro al año por los caminos Verde Oliva o por el contrabando. Eso es así a grandes rasgos explicar una situación bastante compleja. Yo tengo otra pregunta por aquí para ustedes, cualquiera que lo quiera contestar. ¿Cuáles son las implicaciones que las actividades en el arco minero están trayendo para la seguridad de los países vecinos, especialmente para Brasil, ya que la presencia de grupos irregulares puede ser catalogada como una amenaza? ¿Esto es así? ¿Es una amenaza a la seguridad nacional de Brasil y de Colombia? Bueno, yo quisiera también brevemente, no sé si después el resto de los panelistas tenga algo que agregar, pero por supuesto que es una amenaza para Brasil, es una amenaza para Colombia, es una amenaza incluso para los países libres, porque allí se nutren con esos recursos, con minerales de conflicto, no solamente con oro, sino también con diamante y con coltán, se nutren el fortalecer estos grupos terroristas producto de estos minerales, o sea, de que lo explotan y por supuesto se arman y pueden tener, así como el ELN se ha instalado ya en territorio venezolano y anda como Pedro por su casa, no me extrañaría para nada que migren hacia Brasil o hacia cualquier otra parte del territorio. Entonces ya quiere decir que están ocupando prácticamente dos naciones, están ocupando Colombia y están ocupando Venezuela. ¿Por qué no Brasil o cualquier otro lado en relación a esto? Y por otro lado, esto está vinculado también a la documentación o el de tener pasaportes, incluso hasta diplomáticos. El que está preso hoy en Cabo Verde no es venezolano y tiene pasaporte diplomático. Y en Venezuela se cerró CNN por justamente una denuncia de pasaportes diplomáticos, entre ellos hasta los sobrinos presos en Nueva York por narcotráfico. O sea, el entramado criminal, y por eso hablamos de que en Venezuela no se trata de un gobierno, ni siquiera es un debate entre izquierda y de derecha. Estamos hablando de una organización criminal. Todos los vecinos tienen que estar alertas o alarmados de tener al lado en su casa a una banda criminal que obviamente en cualquier momento puede también afectarlos a ellos de manera directa. Tiene la palabra Cristina, que quería abundar en algo. Cristina, te escuchamos. Sí, un poco dándole seguimiento a lo que acaba de decir el diputado de Gracia. Nosotros tenemos evidencias de que en el Alto Orinoco, justamente esa zona de Hachimú, zona de los Yanomami, hay 40, 50, quizás más garimpeiros brasileños que trabajan en conjunto con elementos de la FARC disidente y con la Guardia Nacional venezolana, que son los que están supuestamente controlando la frontera venezolana
en esa zona. Entonces, ahí se está armando una situación bien peligrosa en el sentido que los garimpeiros brasileños están haciendo negocios con la FARC disidente. La FARC disidente está controlando esa zona, así como ya controlan el Parque Nacional Yapacana, están empezando a controlar el Alto Orinoco. Eso es una amenaza directa para Brasil, evidentemente. Y por el lado del Cuyuní, de las Claritas, donde les mostré ese video, ahí está el ELN. Sabemos que el ELN ya se ha metido hacia la zona de reclamación del Esequibo. Eso es una amenaza directa para Guyana, y Guyana lo sabe. Entonces, no es solo del lado de Colombia, son las tres fronteras, Guyana, Brasil y Colombia. Y volviendo al tema de cuánto oro se produce en Venezuela, como dijo el diputado de Gracia, es muy difícil saber porque no hay cifras oficiales. Lo que están reportando es mucho menor a lo que actualmente se estima que podría ser esa producción. Y lo que se ha calculado es que el 80% de la producción de oro está saliendo por contrabando. Y ese contrabando está saliendo por Guyana, Brasil y por supuesto Colombia. ¿Y quiénes se encargan de eso? Bueno, en gran parte ELN, FARC y todas estas organizaciones transnacionales. Entonces, no hay cifras, pero se sabe que es mucho más de lo que está reportado por el Banco Central, y hay evidencias de que Colombia está exportando mucho más oro de lo que ellos producen. ¿Qué quiere decir eso? Que está entrando gran cantidad de oro venezolano por los caminos verdes, y eso se está mezclando a la producción colombiana. Carlos Escul, embajador, tiene una pregunta. Sí, no, también nos llega otra pregunta, que ¿cuál ha sido la posición de los pueblos indígenas en torno a este conflicto? Y también cuáles han sido las consecuencias, ¿no?, para los pueblos indígenas, sobre todo con el desplazamiento, y digamos cuál ha sido, bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo han jugado ellos parte de este conflicto, ¿no? Si quieres puedo tomar eso, no sé si... Sí, claro, Cristina, también. con gusto. El problema es que los pueblos indígenas han sido un poco el obstáculo en el camino de los grupos violentos, que buscan, o sea, estamos hablando del ELN y FARC especialmente, ¿no? Entonces, ellos han resistido, pero lamentablemente estos grupos violentos, tanto los colombianos como los pranes, etcétera, etcétera, ellos no respetan nada, y entonces los han sometido, los han obligado a trabajar en las minas. Aquí estamos viendo evidencias de pues, esclavitud moderna, y por supuesto que se han pues disparado las cifras de prostitución, de mujeres y niños trabajando en las minas. Es muy, muy grave lo que está pasando con los pueblos indígenas. Y por otro lado, estos mismos pueblos indígenas ahora son víctimas de el contagio de todas estas enfermedades que nosotros sabemos, como ustedes saben, sobre todo en Brasil, que son muy vulnerables a lo que es la malaria, el sarampión y ahora, por supuesto, el COVID-19. Yo quisiera agregar solamente ¿Cómo no, Américo? A lo que decía Cristina, y es que otro de cómo afecta a los pueblos indígenas es el desplazamiento. Una vez que entran con las masacres, que entran con las enfermedades, que los recolonizan con el cobro de insumos, de comida, de gasolina, con oro, o sea, a un habitante de un parque nacional de esto que es Sanema o Yecuana o Yanomami o Pemón o Guarao, que le cobren la gasolina en oro, es una inducción directa a que trabajen la minería y a que se apropien de ella. Luego vienen las masacres y posteriormente
los indígenas terminan migrando y terminan siendo, digamos, terminan en un éxodo de su propio territorio natural hacia las grandes ciudades como Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Upata, y a vivir en vertederos de basura, como en efecto viven en Cambalache, en Ciudad Guayana, que es un inmenso basurero, o en los semáforos pidiendo limosna, o terminan como los guaraos en Manaos, Boavista o Belén, que también hemos visto pues en los últimos tiempos. Eso también es una manera de cómo estos grupos irregulares han venido afectando a los países vecinos. Quiero decir nada más una cuestión aquí en este punto en particular, porque tiene que ver con la afectación de los derechos humanos de las personas, de sus habitantes originarios en este sector. Y por lo tanto es ese desplazamiento precisamente que acaba de mencionar Américo hacia otra frontera, y que precisamente lo hacen por huir de lo que tiene que ver con su seguridad, de lo que tiene que ver con la explotación que hacen de parte de estos grupos hacia los propios grupos indígenas que son de ese sector, que incluso yo creo que ustedes fue notorio, público, comunicacional, que hasta un grupo de militares de Venezuela salieron tras la búsqueda de un grupo de indígenas nuestros venezolanos, y que incluso pasaron a la frontera de Brasil, y que este grupo incluso de indígenas sometió y entregó este grupo de militares a los militares de Brasil. Entonces, este punto yo creo que es como una reflexión que aquí, como hay presencia en esta sala de representantes del gobierno de Brasil en el tema de los derechos humanos y en el tema de la mujer, que es muy importante, yo creo es que tienen que tomar el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. No solamente porque lo diga la señora Cristina a través de su organización, o lo diga el comisionado Américo de Gracia, o simplemente lo esté diciendo Humberto Prado porque es el comisionado de Derechos Humanos, es que lo dijo la propia Alta Comisionada. Y ese tipo de información de la oficina de la Alta Comisionada tiene que llamar la atención a todos los gobiernos. Y tiene que llamar precisamente la atención a todos los gobiernos, porque es una afectación del derecho de los pueblos indígenas de nuestro país, del desplazamiento que van hacia otro país por seguridad, que son desplazados totalmente, de la explotación que tienen hacia los niños, de la esclavitud incluso que hacen de las personas que residen en ese punto, y de lo que tiene que ver cuando Américo hablaba de las mutilaciones que hacen a las personas. Eso es como parte del pranato que hay precisamente por la falta de cumplimiento de las órdenes de estos grupos hacia este grupo de indígenas que hay en este sector. Y por lo tanto yo simplemente pongo, como se dice, los puntos sobre las IES en el informe de la Alta Comisionada, que es importante y que no se puede pasar por alto, de que es como un informe que ya rindió, sino que es un informe que tiene que llamar la atención a todos los países del mundo, y en especial precisamente a los que hacen frontera con nuestro país, que es importante porque, bueno, son países parte de Naciones Unidas, y son precisamente un informe que está rindiendo la propia Alta Comisionada de lo que está sucediendo en este sector, que es el arco minero, y que estoy seguro que incluso yo aprovecharía esta oportunidad para llamar la atención de la persona del gobierno de Brasil que tiene responsabilidades en derechos humanos, para intercambiar informaciones sobre documentación que guarda relación precisamente con la afectación de estos derechos humanos, que contribuiría con las investigaciones que ellos también seguramente están haciendo en esta área que tiene particular relación con este informe de la Alta Comisionada. Yo tengo dos preguntas. En cuanto respecta a Brasil, y como representante pues legítima de nuestro gobierno,
Nosotros hemos enviado el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos a la Cancillería y tenemos una extraordinaria relación con el Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Familia, con el cual hemos venido trabajando precisamente la atención a las comunidades indígenas desplazadas, no solamente de la etnia Pemón en Ñepá, sino también de la etnia Guarao, que han sido las comunidades más afectadas por las actividades ilegales y criminales en el arco minero. De manera que nos acompaña hoy un representante del ministerio, Ezequiel Roque, y ellos están al tanto de esta situación, han colaborado con nosotros, de manera que lo que hay es que reforzarlo. Yo tengo una pregunta aquí que formula una persona, dice, la exportación de alimentos de Brasil a Venezuela aumentó en el último año. Toda esa comida se está pagando con oro. Oro que se paga a los mineros en bolívares. ¿Eso qué significa? Que se está alimentando exclusivamente a la dictadura y a la forma de la cual saca el dinero. ¿Cómo podemos ayudar para evitar que los mineros sigan siendo explotados de esta manera? Y tengo otra pregunta, porque ya nos queda poco tiempo, ¿de qué forma los estados vecinos pueden cooperar para evitar la expansión de las actividades del arco minero y su impacto negativo sobre la Amazonia? Y una última, ¿de qué forma la comunidad internacional y los organismos multilaterales pueden ayudar de forma más activa a detener el ecocidio del arco minero? Dejo estas 3 preguntas, nos quedan unos 7 minutos para terminar nuestra actividad, de manera que la palabra es de ustedes para hacer las conclusiones. Bueno, dame 2 minutos para que luego Cristina y Humberto redondeen la idea. Yo creo que la primera tarea que nosotros tenemos, y es la que hemos asumido como comisionado del presidente Juan Guaidó a estos efectos, es la de visualizar el problema. El hecho de que Brasil esté enterada fundamentalmente de lo que ocurra y el origen de que estamos hablando de un oro de sangre, de un oro que es mal habido, que está produciendo muchísimas tragedias, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista directamente humano, de violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Ya eso nos puede dar una contextualización en parte para indagar en las soluciones. Y lo otro es empoderar, y de verdad yo creo profundamente en eso, en empoderar, y por eso mi agradecimiento eterno a las organizaciones no gubernamentales, entre ellas SOS Orinoco. Hay otras, pero estoy hablando es un cambio de conducta, es un cambio de paradigma en la conformación de un nuevo plan de país que nos permita no solamente cambiar, como decíamos, de quién está ocupando lamentablemente Miraflores, sino también un largo trecho para enrumbar el país por caminos distintos al extractivismo, que los hay, y hay un modelo que pudiéramos desarrollar de manera armoniosa. Y en eso, cualquier sugerencia que pueda venir de Brasil, de las organizaciones no gubernamentales o de los mismos gobiernos aliados y amigos, bienvenidos sean, y estaremos atentos a escucharlos. Humberto, Cristina. Bueno, yo simplemente quiero reflejar primero en felicitar a la embajadora María Teresa por esta reunión tan importante de intercambio de información que tiene que ver con este punto del arco minero, porque es darle precisamente relevancia no solamente al informe de la alta comisionada, sino también al esfuerzo que hacen las organizaciones que trabajan estos temas y a ese trabajo que viene realizando el diputado Américo de Gracia. El presidente Juan Guaidó en estos días informó, muy importante, que regresó a la CAN y guarda relación con todo lo que tiene que ver con los países andinos.
Y yo creo que este es un punto muy importante que estoy seguro que la embajadora María Teresa tendrá que ponerlo en esta reunión, precisamente porque esto es un tema de Estado y es un punto para desarrollarse definitivamente con unas estrategias importantes para proteger a nuestras etnias que están debidamente desplazadas y amenazadas y explotadas, incluso en todas las maneras que nosotros podamos exponer en esta reunión. Y otro tiene que ver precisamente con la seguridad de los países que guardan relación en este punto que por lo menos los inquieta, y además de ello, que todo el mundo sabe, se ha alzado tanto la voz, y eso lo sabe Américo, que ha estado en diferentes instancias de lo que es el oro de sangre. Y yo creo que en este sentido, las personas que han trabajado estos temas, por lo menos cuando nosotros ahorita logramos por lo menos depositar ante la Organización de Estados Americanos el protocolo de San Salvador, que estuvo durmiendo el sueño de los justos del año 2005, simplemente por una diligencia que tenía que culminarse. Y cuando yo creo que Américo está en diferentes instancias y precisamente él ve que los demás gobiernos precisamente hablan y preguntan, háblame del oro de sangre. Entonces, el mensaje ha llegado. Y precisamente yo creo que en este sentido, como se dice en materia de derechos humanos, esto es una película, esto no es una fotografía. Exacto. Y por lo tanto, yo estoy seguro que en esta circunstancia que nosotros tenemos, lo que tenemos es que aprovechar todos estos mecanismos, todas estas relaciones, María Teresa, de las cuales tú has hecho con el hermano país de Brasil, precisamente para, como se dice, hablar sobre este tema en particular para fortalecer y ayudar a nuestras etnias que están totalmente desplazadas. Muchas gracias. Tiene la palabra Cristina Burelli antes de la última pregunta que viene de nuestra embajadora en Bélgica, Mari Ponte. Así que te doy la palabra, Cristina, para formular la pregunta de Mari y después dejar un minuto para cada conclusión de ustedes. Cristina. Gracias. Sí, dos punticos sobre cómo la comunidad internacional y concretamente los estados vecinos pueden ayudar y pueden cooperar. Lo primero, puntualmente en el caso de Brasil, recibimos una noticia maravillosa de que el gobierno de Brasil en junio anunció que hay una campaña para desmovilizar y sacar a los garimpeiros, miles de garimpeiros que están en el norte de Brasil, justamente invadiendo el espacio de los Yanomami. Eso es excelente noticia. Sin embargo, nos preocupa que vaya a haber un efecto globo y que esos garimpeiros se pasen al territorio venezolano. Recordemos que eso es una frontera muy porosa donde la Guardia Nacional está haciendo negocio con los garimpeiros, la FARC, como dijimos anteriormente, y que ante la presión del Estado brasileño sobre esos garimpeiros, ellos se pasen al lado venezolano. Entonces, le pediríamos encarecidamente a Brasil de que cuando estén en esto, que estén muy atentos a que esos garimpeiros no vayan hacia el norte, no sigan metiéndose más adentro en el territorio de Yanomami, donde están amenazando terriblemente a el pueblo indígena, más que, bueno, de todos los sentidos, pero sobre todo el primero y principal con el COVID-19. Eso es algo muy puntual. Lo segundo es que todos estos países, sobre todo Colombia, que acaba de entrar formalmente a ser miembro de la OECD, tienen que estar muy atentos a la cadena de suministro de oro. Entonces, esto es oro de sangre. Los países vecinos internacionalmente, yendo más a Europa, tienen que empezar a implementar los reglamentos de la OECD para asegurarse de que ellos no estén importando, no estén utilizando, que las empresas en toda esta
no estén utilizando oro de Venezuela manchado de sangre. Eso es importantísimo. Y la OSD tiene unos reglamentos clarísimos. Sí, aquí es importante mencionar para las personas que están conectadas que la Asamblea Nacional el 29 de abril del 2020 formuló una resolución, un decreto que declara al oro del arco minero como oro de sangre. Esto es equivalente a la declaratoria que se hizo sobre los diamantes de sangre de África. Entonces es importante comprender que cualquier oro que sea confiscado proveniente de Venezuela, salvo Minerven, como explicaba nuestro diputado Américo de Gracia, es ilegal. En consecuencia, los países ya tienen el marco legal que necesitaban para confiscar este oro porque proviene de una actividad ilegal en la cual no solamente se está haciendo un daño inconmensurable al medio ambiente, un ecocidio de proporciones gigantescas, sino que también están todas las violaciones de los derechos humanos allí. En consecuencia, no hay excusa para ningún país para no capturar ese oro porque ya hay un marco legal que se los permite. Cierro con esta pregunta de nuestra embajadora Mari Ponte y luego les rogaría a cada uno un minuto para hacer sus conclusiones. Muy interesante, gracias por las exposiciones. ¿Sabemos cuáles son las vías de salida del oro y hacia dónde va? En Europa este es un tema muy sensible y es indispensable conocerlo para generar la presión necesaria en la Unión Europea, donde tenemos grandes aliados. Sí, bueno, respondo y me despido de una vez, ¿no? ¿Cómo no? No, bueno, falta el embajador Skull, falta el embajador Skull. Ok. No, dale, Américo, por favor. No, ya María Cristina, por supuesto que, perdón, Cristina decía, respondiendo parte de la pregunta en el cuestionario anterior, parte de la ruta del contrabando, Colombia, Guyana, el caso de Brasil, incluso yo le agregaría Surinam, y otros países que salen por la vía incluso de Aruba, de Trinidad y Tobago, de Curazao, tienen muchas rutas, pero por supuesto no es nada oficial porque estamos hablando de una actividad y por eso calificábamos al régimen de una organización criminal y estas rutas son modificadas constantemente a propósito de que no sean capturados y por eso la actividad se hace un tanto complicada. Pero yo creo que cada vez estamos, como dijo Humberto, cada vez estamos, digamos, más conscientes, el mundo está más consciente de lo que está ocurriendo y no en balde 60 embajadores del gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, también están haciendo su obra y su trabajo en relación a esta tarea de clasificar y de enterar a los países libres del mundo de la actividad criminal que se desarrolla en Venezuela. Y por otro lado, pues agradecerle a todos los participantes de este foro, de esta conferencia, a ti, María Teresa Belandria, embajadora nuestra en Brasil, a Carlos Skull, embajador de Perú, y que yo sí creo profundamente en que todos estos pequeños pasos nos conducen a grandes caminos y por supuesto hacer un reconocimiento de carácter público a el trabajo que se está desarrollando desde la instancia internacionales presidida por la comisionada especial Michelle Bachelet, que ya comienza también a dar sus frutos en tanto y en cuanto el arco minero, como nosotros lo calificamos al sur del Orinoco, como el arco minero de la muerte, ya comienza a aparecer en los informes internacionales y eso también ayuda a descalificar al régimen
y ayuda también a calificar el conflicto como lo que efectivamente es: oro y de sangre, y por supuesto minerales en conflicto, que no solamente oro, es también coltán, es uranio, es torio, es diamante, etcétera. Muchísimas gracias a todos los participantes y a los organizadores de manera muy especial. Cristina, Humberto, un minuto para su cierre y luego el embajador Skull hace nuestro cierre final. Rapidito, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, al embajador Skull, a la embajadora Belandria, por darnos esta oportunidad de visibilizar este problema que hasta ahora, pues, no ha sido resaltado ni conocido por diversas razones. No quiero terminar en una nota demasiado negativa, pero sí realista. Y es que para los embajadores, las misiones que están presentes y también los periodistas, lamentablemente una transición en Venezuela no depende única y exclusivamente de unas elecciones democráticas. Lamentablemente una transición va a requerir un trabajo y un esfuerzo de la comunidad internacional para ayudar a que un gobierno de transición pueda retomar la soberanía nacional, rescatar la soberanía que se ha perdido, porque vamos a estar claros, la soberanía de Venezuela en 60% o más del país se ha perdido. Entonces, si podemos lograr unas elecciones y tal en Caracas y en el norte del país, eso no va a asegurar que rescatemos el sur del país. Entonces, eso, para mí, ese es el punto álgido en todo esto. Pero muchísimas gracias a todos. Humberto. Bueno, nada, reiterar las gracias por la invitación, María Teresa, muy amable, y las personas incluso que están, como se dice, detrás de los telones que no se ven, que nos han ayudado, y a los expositores, a la señora Cristina Burelli, a mi amigo diputado Américo de Gracia, al embajador Skull. Yo nada más dejo de reflexión un punto que no podemos perder el foco en esto. Sé que el tema que tiene que ver con el arco minero está debidamente expresado y expuesto. Pero yo creo que una de las cosas, si a mí me dijeran, ¿qué pedirías tú por lo menos para aprovechar este espacio? Yo pediría que los gobiernos que nos pueden estar escuchando en esta exposición simplemente mantengan la solicitud a que la alta comisionada continúe en Venezuela, que es importante. Es importante porque tiene 4 oficiales de esa oficina, y esos 4 oficiales precisamente se han convertido en un espacio donde llegan las víctimas y donde ellos documentan todo lo que está pasando en nuestro país, y ellos lo ponen en blanco y negro a través de los informes que rinden ante el Consejo de Derechos Humanos y ante los diferentes mecanismos que tiene Naciones Unidas. Y que eso precisamente sirve no solamente para Naciones Unidas, sino también para el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que también ha presentado informe temático de la situación en nuestro país. Pero, además de ello, yo creo que es importante que los países soliciten a la alta comisionada que este informe que acaba ella de entregar sea de colaboración para el fortalecimiento de la Fact-Finding Mission, que fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos precisamente en 3 áreas fundamentales. En 3 áreas fundamentales como es el tema de tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Y que eso contribuya precisamente para lo que el informe que van a presentar en septiembre en el Consejo de Derechos Humanos, esta misión internacional de hechos, para que se ponga con nombre y apellido quiénes son los torturadores, quiénes son las personas que han privado ilegítimamente de libertad a nuestros diputados, han perseguido a nuestros diputados, han privado ilegítimamente a diferentes y determinadas personas y han desaparecido personas.
No nos podemos olvidar, precisamente no solamente todo lo que ha vivido el arco minero, que es el punto que nosotros estamos discutiendo, pero no podemos olvidar lo que fue esa muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo en tortura, estando la comisionada de Derechos Humanos en Venezuela. Y por lo tanto, es un punto que yo lo dejo como a la reflexión para que se mantenga esa solicitud de que la alta comisionada continúe en Venezuela. Y agradezco el espacio y esta oportunidad, María Teresa. Muy amable. Carlos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, la oportunidad primero para agradecer a nuestros panelistas, al diputado y comisionado Américo de Gracia, al comisionado presidencial Humberto Prado y a Cristina Burelli de SOS Orinoco. También, bueno, agradecer a la embajadora Belandria y a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Yo creo que ha quedado en evidencia la magnitud de este conflicto, de este problema que es el arco minero y la minería ilegal en nuestro país, el daño que por supuesto incide en el medio ambiente. Como bien lo decía el diputado de Gracia, la Amazonía nos pertenece a todos, ¿no? Y el impacto que está teniendo tan negativamente, yo creo que es un llamado de atención a todos. También la seria violación de derechos humanos que hay con nuestros pueblos indígenas y lo que ha causado también, que es esa migración forzada de muchos de nuestros hermanos venezolanos, incluyendo también muchos hermanos indígenas, al Brasil. Y el problema es seguridad, que significa cómo vemos que el régimen de Maduro ampara grupos terroristas como la disidencia de la FARC, el ELN, que hacen control de estas minas, y lo que eso significa también para nuestros hermanos países vecinos, pero también yo diría para la región, porque esto es un problema que se busca expandirse a través del lado de activos, a través de financiar con minería ilegal actividades atroces como la que hemos escuchado hoy, y yo creo que ha quedado en evidencia esa digamos, esa criminalidad que significa el régimen de Maduro y lo que están ellos haciendo en el sur del país. Así que no queda sino agradecer a todos los aquí presentes y nosotros, bueno, como embajadores del gobierno legítimo del presidente Guaidó, vamos a seguir haciendo actividades similares para denunciar qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por apoyarnos y bueno, sigamos luchando por los derechos humanos de los venezolanos y porque se conozca la situación del arco minero y el oro de sangre. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, saludos, Hasta gracias. luego. Chao, Hasta chao. luego.